continuamos en este día lunes y Meli, te consulto. Bien. Por ahora, ¿cómo va esta mañanita? Y ya está bastante linda. Ajá. La verdad que siento mejor los días lunes que los martes, así que ya vamos a ver cómo está mañana. Bien. Pero por ahora está muy linda y sobre todo porque yo siempre vengo acá a aprender. Sí. Y eso me gusta. Y acá Nicolás nos trajo por ahí algunas cositas que yo estoy segura que no tengo idea de lo Bien. que Bueno, me gusta voy que a aprender. Ahí está. Eso es lo que vamos a decir el día de hoy. ¿Por qué? Porque recordemos que estos segmentos que se vienen ahora, que vienen un poquito de la mano con lo que es el cine, las plataformas, todo lo que nos puede ofrecer por ahí la parte del entretenimiento, tiene sus secretos, tiene sus cosas ocultas. Y esta serie de la que nos va a hablar fue un boom, va a seguir siendo. Pero acá tenemos curiosidades que yo no sabía, que no tenía ni idea. Así que le doy pie a la persona que sabe hasta el más mínimo detalle para que nos relajemos, para que conozcamos un poquito más del detrás de escena y el cómo se logran algunas cosas visualmente. Así que, Nicolás Lorenzo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas, gracias por la bienvenida y por el espacio de nuevo. Y vamos a hablar de The Mandalorian. Bien. The Mandalorian es una serie que a muchos nos atrapó muchísimo, es la serie que nos hizo contratar Disney Plus Sí. a la mayoría. Sí. Así que vamos a hablar un poco de cómo se hizo, porque lo interesante es que es una serie que creó una nueva tecnología para la filmación. Bien, recordemos que, bueno, la gente que está del otro lado es de la saga de Star Wars. Más o menos, Exactamente. ¿cómo sería? ¿En dónde iría acomodada? Viene siendo después de la primera trilogía, o sea, de la trilogía Bien. original. Bien. Luego de que cae el Imperio y antes de que se forme la Primera Orden, Bien. o sea, antes de las secuelas Buenísimo. de Star Wars. Y esta serie, para poder meternos en su mundo, tuvo que inventar, como dije, nuevas tecnologías que parecía que se iban a usar solo para esta serie por una cuestión de presupuesto acotado, Sí. pero ahora es algo que se volvió estándar en Hollywood. Bien. Y a no ver. solo en Hollywood, sino que para la filmación de videos musicales. Esa tecnología se llama fondos virtuales o sets virtuales. Ajá. Los sets virtuales son, como lo dice el nombre, son sets de filmación creados de forma digital con un motor gráfico de videojuego que luego se proyectan con una pantalla LED de alta resolución para ser registrados por las cámaras de la filmación, ¿no? Las cámaras son de tan alta resolución y las pantallas son de tan alta resolución que este fondo virtual proyectado ahí nomás en el set parece real. Claro, no se ve pixeleado. Exactamente, no se ve como cuando arrimas la cámara del teléfono a la tele, ¿viste? Claro. Que empiezan a aparecer los píxeles. No, acá esto todo se ve perfecto. Yo me acuerdo que en su época aparecían las líneas negras. Claro, exactamente. Eso con las pantallas LED por suerte ya no pasa. Ajá. Así que nada, así es como se hacen los fondos. Y esto tiene varias ventajas y desventajas, ¿no? Para empezar, los actores cuando están filmando pueden mirar el fondo, pueden ver en el escenario en el que estaría su personaje. Sí. Para meterse de lleno y poder actuarlo mejor, ¿no? Para poder vivirlo mejor al momento que están filmando. Claro, porque recordemos que en la mayoría de los casos hay una pantalla verde que vos no sabés si estás en el desierto, Exacto. en el agua, dónde estás. Vos ves las filmaciones del MCU, por ejemplo, Ajá. Endgame, que es famosa porque es la película con más pantalla verde en la historia. Que nada, que obviamente el actor entra y está descolocado, porque hay un Claro. fondo verde y no sabes dónde estás, Claro. no sabes qué estás haciendo. En cambio con esto, si tu personaje está en un desierto, se ve todo el desierto de fondo a tu alrededor y vos podés transitar esa área como vos quieras. Bien. Otra ventaja que tiene es que hace más barata la filmación y hace más simple la edición para los editores que tienen que retocar la película después. Claro. Porque la pantalla verde requiere edición posterior para poder insertar el fondo que antes no estaba. En este caso solo hay que hacer un par de retoques a iluminación Bien. y absolutamente nada más. ¿Es más económico? Exactamente, resulta mira. más económico porque los editores trabajan menos y por ende bueno, cobran un poquito menos, digamos. Bien. Además es menos arduo el trabajo porque
cuando se están haciendo pantallas verdes siempre hay que hacer además de la edición, para poner el fondo hay que renderizar ese fondo y eso toma horas. ¿Qué sería renderizar? Renderizar es cuando se genera un modelo en 3D, como sea, digamos, ya sea en un videojuego, ya sea para una serie. Un ejemplo de los problemas de la pantalla verde fueron las películas de Transformers. Porque para una película en particular de Transformers había un enemigo, digamos, que era tan grande que para poder renderizarlo, para poder crear el modelo 3D de ese Transformer en particular, las computadoras de los animadores se quemaron, se prendieron fuego. Entonces hubo que agarrar y renderizarlo por partes. O sea, ir generando el modelo 3D por partes, que una pierna, que un brazo, que el torso y así. ¿Cuántos años vas a estar renderizando parte por parte? Porque es todo por computadora. Exactamente. Hoy en día, obvio, el renderizar toma mucho menos, la tecnología es mucho más avanzada, pero aún así te requiere computadoras de muy alta potencia. ¿Y la cantidad de luz que gastás ahí? Exactamente. Entonces esto, además de los fondos virtuales, es más ecológico, ¿no? Bien. Porque solo te requiere la energía que utilizas durante la filmación y después la edición es edición simple, es edición como haría, no sé, para un clip para acá, ¿entendés? Claro. Recortes, retoques, iluminación, ese tipo de cosas. Otra ventaja que tiene es que se facilita la filmación porque, nada, no hay que tener en cuenta la postproducción, es como que solo filmás como si filmaras cualquier otra cosa, y que la iluminación se ve mucho, mucho mejor. Y eso es algo que si ves de Mandalorian se nota muchísimo. Es como que la iluminación de la serie es muy buena en general. Sin mencionar que, por ejemplo, ¿no? en el caso de The Mandalorian, el protagonista tiene una armadura que refleja bastante la luz, porque es como de metal, es brillante, y teniendo los fondos virtuales tenés la luz real del set, del fondo, reflejándose en la armadura del personaje. Cosa que con una pantalla verde tendrías que añadir con postproducción. Claro. Entonces es, en general, mucho mejor, digamos. Bien. ¿No se usó nunca pantalla verde o se usó muy poquito? No se usó pantalla verde para nada. Sí se usó CGI. Bueno. Para algunas criaturas, Claro. aunque es una serie que aboga mucho por los efectos prácticos. Bien. Efecto práctico viene siendo nada, la creación de, por ejemplo, una marioneta de una criatura en vez de hacer a la criatura por computadora. Claro. Por ejemplo, Baby Yoda. ¿Es una maqueta? Es una marioneta. Baby Yoda es una marioneta que la controlan muchas personas a la vez. Entonces Ay, me de encanta. repente tenés una persona que te controla un ojito de Baby Yoda, otra persona que te controla el otro ojito, una persona que controla las orejas. Los ¿Pero es como bracitos, un las piernitas. animatrónico o...? Es un animatrónico, exactamente. Ya lo vi en Disney. Y lo mueven con una polea. Claro. No, está genial. O sea, es bastante inventiva la serie. Y eso me recuerda justamente a series y pelis de antaño, ¿no? Sí. Por ejemplo, Star Wars, sin ir más lejos, era bastante creativa la saga, ¿no? Siento que Star Wars fue de esas sagas que marcaron un antes y un después en cómo hacer el cine, no solamente en lo que mostraban, sino creo que en el detrás de escena, que me sigue llamando la atención cómo pudieron mezclar objetos reales con una pantalla y que no se vea esa parte artificial. Y sigue innovando hasta el día de hoy, como vemos. Ajá. En su momento Star Wars utilizaba maquetas de las naves para las peleas interestelares, ¿viste? Con un fondo tipo de estrellas así. Sí, genérico. Bastante genérico, sí. Y usaban maquetas tal cual como si fueran marionetas, como si fuera un nene jugando en su cuarto. Pero funcionaba espectacular. Claro. Y hoy en día siguen viendo la forma de innovar. Como te digo, aboga mucho por los efectos prácticos de esta serie, en parte también por su presupuesto acotado, ¿no? Bien. Porque es una serie. Y si bien nada, hablábamos de presupuestos, siempre televisión va a tener menos presupuesto que cine, que gran pantalla, digamos. Y cómo The Mandalorian supo aprovechar esto a su favor, cosa que no pasa, por ejemplo, con las series de Marvel,
que muchas de las series de Marvel, la verdad que se ven bastante peor si comparamos efectos especiales con las películas. En cambio, de Mandalorian se ve igual y hasta mejor que las películas de Star Wars. Y eso lo logran mediante estas tecnologías que recortan costos, ¿no? También cabe aclarar que no es la primera vez que se usan pantallas para grabar fondos o escenas de fondo. Porque esto se hacía mucho en las películas de antaño, por ejemplo las películas de James Bond, las viejas, que de repente en una escena de manejo, una escena de conducción, tenías una pantalla atrás con una proyección de no sé, de una ruta moviéndose. Sí, sí. Entonces lo tenías a James Bond en el auto y de fondo una escena que parecía que como colocada ahí nomás, ¿no? Pero eso funcionaba en la época y hoy en día esto es básicamente lo mismo, solo que con tecnología un poquito más de avanzada, ¿no? Además, el motor gráfico que se utiliza para recrear estos fondos fotorrealistas es Unreal Engine. Unreal Engine es un motor gráfico que se usa mucho para videojuegos y que de hecho es el más común a la hora de generar modelos 3D para videojuegos. Y lo que permite Unreal Engine es que el fondo va apareciendo conforme lo va enfocando la cámara. Entonces lo que no está en cámara no existe hasta que lo enfoca la cámara y empieza a existir. Y esto es también para ahorrar recursos. Claro. Para ahorrar en poder de procesamiento en computadoras y para que todo funcione un poco más fluido, ¿no? Me sorprende la cantidad de tecnología que tienen que tener en un detrás de escena para lograr las cosas que logran. Que uno a veces piensa como que son menos trabajo en general las cuestiones que están ahí en juego, ¿no? Porque hablas de pantallas, de CGI, de unas cámaras, de un fondo. Me sorprende lo que hay que hacer. Yo ahora le encuentro más sentido al por qué tarda tanto tiempo en que salga una película o el que Claro. salga una serie, ¿viste? Cuando se estrena la próxima temporada, tenés que esperar que 2 años. Toma en cuenta que muchas series, muchas pelis directamente crean tecnología para su filmación. Sí. Claro. Entonces el hecho de que tarden es eso, simplemente. Y además también se entiende más por qué es tan costoso el proceso de filmar una película, de filmar una serie. Y por qué a gente como yo, más ñoña, nos encanta ver el detrás de escena y nos encanta investigar acerca de esta tecnología. Yo creo que no solo a vos, a todos nos llama la atención el tema, solamente que no todos nos ponemos a ver, pero por ejemplo a mí me pasa de que si veo un video en TikTok, me quedo mirando hasta el final todo el proceso. Capaz, la semana que viene hablemos un poco de Star Wars en general, de cómo se filmaron las películas originales. Porque también hay mucha temática interesante, hay muchos efectos prácticos, hay juegos de cámaras bastante locos que uno no los pensaría. Y también un poco el casting, ¿no? Porque ya sabemos que bueno, está Harrison Ford en Star Wars, que es un personaje muy interesante. Y tenemos al buen Mark Hamill también, que también estuvo ahí haciendo la suya como Luke Skywalker. Yo te quiero hacer una pregunta, Nico, porque pocos que son de la generación, por ejemplo, que se creó en sí con la parte de Star Wars, hablamos de generaciones más grandes, generaciones como de la edad de mi papá, por ejemplo, que ellos vieron el inicio de Star Wars. Y, en el cine incluso. Exactamente, y que pocos vieron esta serie. ¿Cómo les recomendarías a ellos que vean The Mandalorian? A ver, The Mandalorian, para empezar, hay que ver primero las 2 temporadas de The Mandalorian, las 2 primeras. Ajá. Después el libro de Boba Fett. Y después la temporada 3 de The Mandalorian. Porque el libro de Boba Fett funciona como una temporada 2,5 de Mandalorian, digamos. Bien. Y hablando de The Mandalorian, es una serie excelente por donde la veas, dentro y fuera del universo de Star Wars, que encaja perfecto en ese universo y que se toma sus libertades, pero sin romper la continuidad. Bien. Entonces hay de todo, hay para los puristas, los que son como fan de la trilogía original y nada más no toco nada más de Star Wars. Hay para los que son fans del universo extendido de Star Wars, o sea, de todo de lo las que nuevas. Claro, de las pelis nuevas, de las precuelas, de los cómics incluso. Se habla de personajes que no eran canónicos hasta ahora, Claro. gracias a esta serie. Bien.
Entonces, sí, para los que son ñoños como yo me parece que hay mucho para amar ahí, Bien. ¿no? Sin mencionar que está Pedro Pascal. Ah, bueno, todos amamos a Pedro Pascal. Que es el mandaloriano que está haciendo de papá mucho últimamente. Sí. Este, Que recordemos que es el actor que interpreta a Joel en The Last of Us. exactamente, Así que- ese mismo Pedro Pascal. Y sí, una serie redonda. Bien, ¿algo más como para ir cerrando, Nico, que le quieras decir a la gente que está del otro lado? Con eso nos quedamos sin Bien. material, che. Bueno, yo más que nada quiero decirle a la gente que está del otro lado que si les gusta Star Wars estén ahí al pendiente porque la verdad que es una serie que vale la pena y te agradezco porque nos traigas el detrás de escena, Nico. Así que muchas gracias y vamos a estar esperando la semana que viene el resto de información del mundo de Star Wars. Muchas gracias por el espacio y hasta el lunes que viene. Bueno, ya estamos anticipadas, así que bueno, muchas gracias Nico. Y nosotras, Rocío, nos volvemos a encontrar mañana. Sí, con mucha información, muchos temas de los que estar hablando más allá de las elecciones. Vamos a ver qué es lo que pasa durante estos días. Te deseo que tengas una hermosa tarde, Beli, que puedas descansar después Vos del también, fin de Rocío. semana movido. A los chicos de la técnica y sobre todo a ustedes que están del otro